Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos viendo en el video anterior. Estábamos en el punto 2, en la consigna 2, que decía crear las siguientes tablas, relacionarlas y cargar los datos que se muestran. Teníamos la tabla médico, la tabla paciente y la tabla atención. Ya teníamos las tablas cargadas, solo nos faltaba la relación. Entonces vamos a, una vez que las tablas estén cargadas y guardadas, las vamos a cerrar y vamos a ir a herramientas de datos. En herramientas de datos buscamos la opción relaciones y nos va a aparecer una pantalla en blanco en la cual tenemos que mostrar las tablas. También nos puede aparecer, según la versión, esta ventanita, ¿sí? Directamente. Eso nos permite a nosotros elegir las tablas que vamos a relacionar. Si ustedes se fijan acá, nos salen las 3 tablas que tenemos creadas ya en nuestra base de datos. Entonces elegimos, le damos a agregar o podemos hacerle doble clic y tenemos las 3 tablas. Hay que tener cuidado acá porque si yo vuelvo a elegir otra tabla con doble clic o con el botón agregar, nos va a abrir de nuevo la tabla de atención, ¿sí? Vamos a cerrar. Si nos llega a pasar esto, ¿qué tengo que hacer? Vengo a la tabla que está repetida, botón derecho, ocultar tabla, ¿sí? Las ventanitas con las tablas se pueden mover de esta forma y lo que tengo que hacer yo es relacionar. Para relacionar tengo que pensar cómo se relaciona la tabla. Si yo tengo un médico, primero los campos que se utilizan para la relación son los campos claves, ¿sí? Tengo un médico que puede atender a muchos pacientes. Entonces, de la tabla médico voy a llevar en el campo código MED a la tabla atención, voy a buscar código MED. ¿Sí? ¿Tengo el mismo campo? Sí, lo tengo. Tiene el mismo nombre y debo haberlo definido con el mismo tipo de datos. Entonces, desde médico, desde el que tiene la llavecita hasta el que no tiene la llavecita va a ser mi relación. Un médico puede atender. Vamos a elegir acá integridad referencial y vamos a crear. Un médico puede atender varios casos, ¿sí? Tenemos también acá el paciente. Un paciente puede enfermarse más de una vez. Entonces, del código del paciente a código de paciente en la tabla atención. Código de paciente, hago clic sin soltar el botón, lo llevo hasta código PAC y lo suelto. ¿Ven? En la tablita que me aparece me dice de qué tabla es y cuál es el campo. No olviden exigir integridad referencial y crear. Como les decía, esto se puede mover, si lo vemos así no nos quedan las tablas, las líneas cruzadas, se ve más clarito. Entonces, un médico puede atender varios casos y un paciente, por eso sale el 1 acá, puede tener diferentes casos de atención de consulta, de 1 a muchos, 1 a infinito. Tenemos nuestras relaciones hechas, entonces vamos a la pestaña relaciones, botón derecho, guardar. Vamos a la pestaña relaciones, botón derecho, cerrar. Tengo mis tablas y las tengo relacionadas. Ya cumplí con la opción 2, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. En el punto 3 dice que debo generar consultas. Me pide 2 consultas, la A y la B. Crear una consulta con el nombre asistencia médica que debe mostrar apellido, nombre del paciente, fecha de consulta en la que fueron asistidos. Pero además me pide que el nombre del médico que lo atendió tiene que ser de código MED3 y MED4. En este caso hay un error de tipeo en el ejercicio, se trata de MED3 o MED4, ¿sí? Son los códigos del médico 3 o el médico 4 los que han atendido únicamente. Entonces esta consulta la vamos a hacer en 2 partes. Primero mostrando nombre y apellido del paciente y la fecha de consulta.
Y después vamos a ver cómo le ponemos ese criterio para que nos muestre únicamente los dos médicos que dice ahí. Bien, tenemos entonces la consulta asistencia médica. Volvemos, como siempre que creamos un elemento de la base de datos, vamos al botón crear. Entonces vamos a crear una consulta, ¿sí? Tenemos como los otros elementos las opciones de asistente o de diseño. Vamos a diseñar. Diseñamos la consulta y nos aparece esta ventana, donde primero nos pide las tablas en las que vamos a consultar. Yo siempre elijo todas las tablas para tener todas las opciones enfrente, haciendo doble clic o seleccionando y dando a agregar. Tenemos nuestras tablas. Nos muestra las tablas con las relaciones, ¿sí? Entonces, decíamos que la consulta era el nombre del paciente, apellido, nombre y fecha de consulta. Entonces voy a mirar todos los campos que yo tengo. Si es apellido y nombre del paciente, está en la tabla paciente. Haciendo doble clic, apellido, doble clic en nombre y fecha de consulta la tengo en la tabla atención, fecha de consulta. Cada vez que yo hago doble clic, se completan las opciones en la tablita de abajo. El nombre del campo, a qué tabla pertenece y una opción para mostrar o no ese valor en mi consulta. Vamos a ver qué pasa con esto. Solamente eso, no vamos a tomar en cuenta el criterio que decía más adelante. La voy a guardar. ¿Cómo se llama la consulta? Asistencia médica. Asistencia médica, aceptar. Yo puedo cerrarla y ejecutarla con un doble clic o usar esta opción de ejecutar. Y ahí tengo apellido y nombre de los pacientes y la fecha de consulta. Pero acá me dice que la consulta tiene que tener este criterio. Solamente mostrarme los casos que los médicos hayan sido 3 o 4. Entonces me vuelvo a la vista de diseño y acá tengo criterio, pero el criterio es el código del médico y el código del médico acá no lo tengo. Entonces voy a agregar el campo código med y en la parte que dice criterio acá abajo le voy a poner entre comillas med 3, cierro comillas, o entre comillas med 4. Eso me va a decir que me muestre únicamente los casos del med 3 o med 4. Guardo, ejecuto y me muestra en este caso med 3 y med 4. ¿Sí? Yo, si quiero, puedo hacer que esto no se vea. Vista de diseño, le saco esta opción, guardo y ejecuto. Y tengo apellido, nombre y fecha de consulta únicamente de los pacientes atendidos por el médico 3 o 4. Esa es la primera consulta. Vamos a ver la segunda, el punto B. Una consulta donde el nombre del paciente sea con letra R. Tiene que mostrar el apellido, el nombre del paciente y el diagnóstico, pero únicamente de los que tienen nombre que comienza con letra R. Yo tengo pacientes que comienzan con letra R, acá lo veo porque es una tabla pequeña, ¿sí? Vamos a ver cómo tenemos que hacer para generar esta consulta. Esta la vamos a cerrar, siempre la dejamos guardada y cerrar. Vamos a generar la nueva consulta. Me voy a crear consulta, diseño de consulta y agrego mis tablitas. Recuerden que no hace falta agregar todas las tablas, ¿sí? Yo lo hago para tener todas las opciones enfrente. Bien, entonces me pide que muestre
el nombre y apellido más el diagnóstico de los pacientes. Entonces me voy a la tabla paciente, apellido, doble clic, nombre, doble clic y diagnóstico está en la tabla atención, doble clic, ¿sí? Tiene que mostrar apellido, nombre y diagnóstico. Ahora, ¿cómo hago para que me muestre únicamente los pacientes con R? Primero vamos a guardar esta. Guardar. Se llama pacientes con R. Escribamos junto acá. Pacientes con R. Acá no me va a mostrar los pacientes con R, me va a mostrar todo. Veamos. Todos los apellidos, todos los nombres, todos los diagnósticos. Vuelvo a la vista de diseño. Y para que me diga que el paciente solamente es con R, me tengo que ir al nombre, criterio, y le pongo entre comillas la letra R, pero para que me tome en cuenta el resto del nombre, le pongo un asterisco, que es mi comodín. R asterisco, entre comillas, guardo y ejecuto. Y tenemos los nombres con R. En este caso Rita, Roberto, Roberto y Roberto. Acá vemos que Roberto fue atendido 3 veces por casos diferentes. ¿Sí? Hasta ahí tenemos resueltas las 2 consultas que nos pide en el punto 3. En otro video vamos a hacer los otros puntos, ¿sí? Hasta el próximo video.